Muy buenas, chavales. Estoy aquí otra vez con vosotros para hablar de las tres últimas mejoras que le he hecho el Super 7 hasta el momento, vaya. Hemos estado anteriormente hablando del sistema eléctrico, después pasemos a los componentes, piezas que se le podían poner para mejorar el rendimiento, y ahora las tres últimas mejoras que me quedan en el tema mecánico. Voy a empezar por una muy importante que son los frenos. Los frenos, Bigmo, en este caso el modelo Super 7, trae los discos de frenos de plástico, ¿de acuerdo? Tiene una bancada central con dos discos de freno, ¿vale? Los tenemos aquí en el coche, si podemos verlo. Este es uno, ¿de acuerdo? Puedo marcar aquí así, con el dedo. Tiene dos platinas de hierro para que lo presionen cuando tú lo accionas desde la emisora. Y en el otro lado de la bancada tiene otro, que este es más complicado de ver, pero más o menos este aquí debajo, ¿de acuerdo? Que se ve la platina de hierro plateada, ¿de acuerdo? ¿Eh? Tiene uno a cada lado de la bancada. Sí que es verdad que el coche cuando viene de serie pues frena bastante, pero no lo suficiente por culpa de estos discos. Pues los discos son de plástico y a la hora de frenar, pues tiene uno que frenar con una anticipación bastante notable para poder parar en el lugar que quiere o para poder aminorar la marcha. Y contra más va corriendo, que se le van poniendo cosas, pues más le cuesta parar. Entonces, pues Bigmo ya trae opcionalmente unos discos similares a esto, pero con otra forma interior, tiene otro hueco con otra forma interior, que son de Ferodo. Son del mismo material que están hechas las pastillas de los coches a escala normal, Ferodo. Y claro, con esos frenos sí que es verdad que es muy notable la frenada. En comparación a estos discos de freno, con los otros se nota, vamos, bastante. Y para cambiar los discos, pues se le debe cambiar el vaso. ¿De acuerdo? Estos vasos el disco va insertado dentro del vaso, tiene la misma forma que el vaso, como podéis ver, ¿de acuerdo? Y los otros discos, esta forma de este hueco de aquí es cuadrado, y el vaso pues es cuadrado. Este vaso posee, como podéis ver, es plano y redondo, es redondiplano, ¿de acuerdo? La forma igual a la que tiene el disco, y los otros son cuadrados. Esta mejora es notable, se frena mucho más y mejor con los discos de Ferodo, ¿de acuerdo? Que con los discos de plano, que con los discos de plástico. Y como segundo, vamos a pasar a la campana de embrague. La campana, Bigmo, la trae de serie cubierta, ¿de acuerdo? Cubierta y con un rodamiento de agujas, como podéis ver, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y claro, ¿qué pasa? Que el motor, para funcionar, todos los motores cogen una temperatura. Este motor trabaja a 29.000 vueltas, aunque no lo creamos, son muchas revoluciones, 29.000. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que estamos dando 4 vueltas, el embrague coge una temperatura increíble. Lo primero que ocurre es que el cojinete este de agujas se le funde el casquillo de plástico que lleva, ¿de acuerdo? Hace que se encalle la campana y el coche pues ya no vuelve a arrancar. En cuanto la campana se encalla y no rueda bien o no rueda lo suficientemente fina, el coche ya no quiere arrancar. Y después las zapatas de embrague, a las que se calientan mucho con esta campana cubierta, pues la verdad es que lo que hacen es ablandarse y a la hora de traccionar y a la hora de pedirle un rendimiento notable al coche, pues claro, pues no es lo mismo que si tuviéramos la campana opcional que le hemos puesto, que es una campana de embrague perforada. No sé si la podemos ver, la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Difícil de ver, pero está aquí, tiene unos agujeros, ¿vale? Tiene unas perforaciones, como podemos ver, ¿ves? Aquí se ve las perforaciones, aquí en el frente de la campana tiene unas perforaciones alargadas, por la cual cuando la campana va rodando, pues se le va entrando el viento por dentro y se va ventilando mucho más. Entonces el embrague pues evita que coja esas temperaturas tan extremas. Y al estar más fresquito, pues actúa mejor, las zapatas están más duras, el material de la zapata no se ablanda tanto con el calor. Y también otra cosa muy importante, que los rodamientos que lleva la campana ventilada son rodamientos metálicos, como podéis ver, ¿de acuerdo? Los rodamientos metálicos, un cojinete normal y corriente, pero pequeño, ¿de acuerdo? Y lleva uno por delante, por aquí, por delante, pues tiene un hueco para que le entre ese cojinete, y otro por detrás, tiene doble rodamiento. ¿Qué pasa? Que la campana pues va mucho más fina, ¿de acuerdo? Mucho más fina y con las ventilaciones que he dicho que tiene, que las tienes aquí en los laterales, ¿de acuerdo? En la esquina de los laterales, pues entre que se ventila más y va mucho más fina, al tener doble rodamiento, pues
la verdad es que el embrague pues tiene un rendimiento mucho mejor, mucho más notable, mucho más eficiente que cuando la campana es cubierta, ¿de acuerdo? Y coge esas temperaturas tan extremas, ¿vale? Creo que me habréis entendido, ¿no? Estas dos mejoras son muy importantes. Una es el embrague, que el embrague es importante en cualquier motor, ¿de acuerdo? Para salir, para traccionar, para todo. Y las otras son los frenos, que un coche si se le pide que corra, que tenga un rendimiento notable, pues tiene que frenar, porque si no frena lo único que ocurre es que acabamos en accidente, acabamos en un golpe y los golpes aquí pues son costosos, la verdad. Y como último, para terminar, un tema muy importante que es el sistema de lanzadera, que lo tenemos aquí. El muelle en espiral, casquillo este redondo donde va la cuerda y va metido dentro el cojinete, el on-wing, que es un cojinete de un sentido, ¿de acuerdo? Dichoso cojinete de un sentido, que rueda hacia un lado y hacia el otro se engancha, ¿vale? El trozo de manguito que tiene la cuerda metido y la maneta, ¿de acuerdo? Todo esto es el sistema de lanzadera que lo tenemos en el coche por detrás del motor, que es para arrancar. Lo tenemos de aquí, sale de aquí, de este agujerico, como podemos ver. Y aquí tenemos la dichosa maneta, traca, tiramos para que el coche arranque. Esto se lo he quitado, porque ¿qué pasa con esto? Esto sí que es verdad que en un coche que se utiliza poco y da igual lo que corra o lo que deje de correr, pues no pasa nada. Tenemos la cuerda, que es una cosa práctica, pegamos 2 tirones y el coche arranca. Pero claro, esto lo único que origina en el coche es que este cojinete, primero que lo liberamos de un peso notable, ¿no? Entre todas estas piezas, al coche se le resta aproximadamente 30 gramos. Y todo lo que restemos a estos coches, todo el peso que le quitemos es muy importante, ¿de acuerdo? Los coches tan pequeños, de tener 30 gramos más a tener 30 gramos menos, se nota bastante, ¿de acuerdo? Esto lo único que hace, aparte de pesar, y el peso lo que hace es evitar que el coche coja la máxima velocidad que tiene, genera un rozamiento, ¿de acuerdo? Porque este cojinete, aunque gire en el sentido aunque gire a favor del sentido del motor, siempre será un rozamiento en un eje que va conectado al eje cigüeñal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Va conectado al eje cigüeñal y cuando tú tiras de la cuerda, ese eje da vueltas, está conectado con una tetilla especial, y hace que se accione el cigüeñal y el motor arranca, ¿de acuerdo? Pues lo único que genera es un rozamiento excesivo, aparte del peso, que os estoy explicando, un rozamiento excesivo que entre el peso que genera y el rozamiento, pues el coche jamás cogerá su velocidad punta, ¿de acuerdo? Jamás lo veremos a un rendimiento 100%, porque en realidad esto genera un rozamiento excesivo, y aparte de todo el peso que lo liberamos, porque como podemos ver, un muelle en espiral aquí, ¿de acuerdo? De acero, que tiene su peso. Y la pieza está redonda, donde va la cuerda enrollada, que también tiene su peso, y la maneta, ¿de acuerdo? Todo eso, ya te digo, se libera el coche en unos 30 gramos aproximadamente. Y lo más importante es el rozamiento que genera todo ese mecanismo, el mecanismo de lanzadera. Un rozamiento ahí constante, que quiera o no, frena el coche, la verdad es que lo frena, ¿de acuerdo? Si quitamos el sistema de lanzadera, el coche ya debe de arrancar con una mesa de arranque, ¿de acuerdo? Que yo tengo una aquí, ¿vale? Como podemos ver, una mesa de arranque, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se acciona poniendo el coche encima, la mesa de arranque se configura a razón del chasis del coche con unos pivotes para que el coche encaje y no se salga ni se mueva, y tú accionas el coche para abajo y da vueltas esta rueda, ¿de acuerdo? Que contacta con el volante motor, ¿de acuerdo? Pues lo tenemos aquí detrás del embrague, volante motor, ¿vale? Contacta con el volante motor y el coche arranca al momento. Y también una cosa muy buena, que aunque el coche se caliente o tenga cualquier mínimo rozamiento, con la mesa de arranque lo obliga a arrancar. En cambio la cuerda, a la mínima que nos pasa algo, coge el coche un poco de temperatura o cualquier cosa así, ya o tenemos un pequeño rozamiento en el embrague, con la cuerda ya nos liamos a tirar y nos volvemos locos y el coche no arranca. Y lo más posible es que rompamos la cuerda de tanto tirar, ¿de acuerdo? Yo creo que están bien explicadas las 3 últimas mejoras que llevamos hasta el momento, porque esto en realidad todavía queda más, va para largo y tendido. Venga, chavales, hasta la próxima.